Bien, ahora sí, muy buenas tardes para todos. Antes que nada, agradecerles a cada uno de ustedes en nombre del Departamento de Ciencias Básicas de la Universidad Nacional de Luján por estar presentes hoy aquí en este webinar, pero también a los que estuvieron en los anteriores por estar acompañándonos en esta iniciativa del ciclo de webinar 2020 del departamento. Les cuento que la modalidad de esta conferencia que nos va a dar Silvana en aproximadamente 1 hora de exposición y luego de esa hora lo que vamos a hacer es darles la posibilidad a los asistentes de hacer preguntas por el chat para que ella luego pueda responder. Les solicitamos a todos en lo posible, obviamente, que apaguen los micrófonos para que no haya ningún tipo de interferencia y las cámaras también para que haya una mejor transmisión. Estaremos moderando este webinar Carla Martínez y bueno, y mi nombre que es Carlos Javier Guisalvo. Así que ahora la dejo a Carla que va a hacer una breve introducción a la presentación de la doctora Silvana. Muchas gracias, Javier. En principio, saludar a todos los presentes y agradecer a Silvana la presentación de este webinar. Si bien muchos conocemos a Silvana, les cuento que Silvana es licenciada en Ciencias Biológicas de la Universidad de Luján, también es doctora en Ciencias Naturales de la Universidad de La Plata y se desempeña como docente e investigadora en nuestra universidad en el área de microbiología. Y además es profesora en la Universidad de Moreno. Bueno, Silvana, cuando quieras puedes presentar tu webinar. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Carla, y muchas gracias al departamento por permitirme la posibilidad de presentar un poco nuestro trabajo de investigación. Bueno, como ya lo dijo Carla, yo soy graduada de la ULU, me gradué en el año 2009 en la carrera de licenciatura en Ciencias Biológicas, con la orientación Biología Celular y Molecular, y después hice mi doctorado en la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la UNLP, el cual terminé el año 2016. Durante todo mi doctorado trabajé con ecotoxicología de suelos, y a partir del año 2018 empecé a trabajar en el área de microbiología de suelos con la doctora Eve Barrios. En este momento el grupo de trabajo principal de lo que es la microbiología de suelos está formado por la doctora Eve Barrios, que es la directora de todos nuestros proyectos, el ingeniero agrónomo Pablo Ojeda, y bueno, yo, y están Abigail y Santiago Aldeino, que son los dos pasantes que se unieron este año a nuestro grupo de trabajo, ambos estudiantes de la carrera en Ingeniería en Agronomía. La idea es proponerles un poco, mostrarles cuál complejo puede llegar a ser el mundo de los microorganismos en el suelo, así como Julio Verne en su en su libro Viaje al Centro de la Tierra, trata del profesor Lidenbrock que hace un viaje hacia el centro de la Tierra. Nosotros hace unos años nos embarcamos en este trabajo de mirar con una lupa, mirar con más detalle nuestros suelos, y sobre todo los suelos sometidos a algunas actividades económicas, tales como las explotaciones hortícolas, que es una actividad de bastante interés en la zona. Con lo cual la idea es introducirlos en lo que nosotros fuimos pensando y las cosas que nos llevaron a pensar cada vez más opciones y proyectos de trabajo, y un poco después contarles los proyectos de trabajo que tenemos vigentes, que bueno, si bien este año están un poco frenados, estamos trabajando como más en la parte de la actualización bibliográfica y demás. Entonces el objetivo de este webinar es comprender un poco la importancia de los microorganismos que habitan estos suelos y su importancia para la agricultura, así tratar de encontrar una aplicación bastante práctica y bastante cercana a lo que es un proceso productivo de importancia en la región, ¿sí? Tratar de hacer una transferencia del conocimiento de que lo que podemos generar en la universidad para tratar de mejorar procesos productivos, ¿sí? En general, cuando nosotros empezamos este trabajo hace 2 años, empezamos viendo algunas cosas, después fuimos afinando un poco las visiones,
fuimos interaccionando con varios grupos de la universidad, y bueno, la idea es un poco empezar a evaluar la diversidad microbiana en los suelos hortícolas. Lo que vimos es que en general hay bastantes trabajos de lo que son los suelos con explotaciones extensivas con respecto a soja, trigo y demás, pero en suelos hortícolas no había tanto material o tanta generación de información, con lo cual empezamos a trabajar en poder primero hacer una descripción de la diversidad microbiana en nuestros suelos, por otro lado evaluar si los efectos de los diferentes manejos hortícolas que se aplican en las quintas de producción pueden alterar, ¿sí?, esos microorganismos que están presentes en esos suelos, o pueden favorecer a un grupo o no, en base también a los diferentes tipos de enmiendas, manejos, aplicaciones de plaguicidas y demás. Evaluar si había relación entre esa diversidad microbiana y parámetros fisicoquímicos de los suelos, que son generales como en agronomía se utiliza bastante, tratar de caracterizarlo fisicoquímicamente, y bueno, tratar de encontrar la interacción con la diversidad microbiana, ¿sí?, contando que los microorganismos son parte de ese suelo, son una parte fundamental, y pueden, ¿sí?, estar relacionados a estos parámetros, no estudiar las cosas de manera separada. Por otro lado, tratar de elegir un grupo de indicadores adecuados. Hay muchos indicadores en la microbiología y en la microbiología agrícola particularmente, sin embargo, no todos son aplicables a todos los suelos, con lo cual la idea es tratar de seleccionar o de proponer nuevos indicadores que puedan ser utilizados para evitar fundamentalmente la degradación de los suelos, ¿sí?, para evitar esa sobreexplotación del suelo y luego esa poca capacidad de recuperación que le queda a los suelos luego de una agricultura muy extractiva. Por último, tratar de hacer una transferencia de ese conocimiento, ¿sí?, de asesorar a los productores hortícolas de toda la zona de influencia de la Universidad de Luján, llevándoles ese conocimiento directamente aplicado para que puedan no solamente mejorar sus producciones, sino inculcar las prácticas sustentables para mejorar y conservar entre todos el ambiente. Todos estos trabajos surgieron un poco porque Stephen Gould, que era un biólogo muy famoso para los que somos biólogos, dijo una frase, en algún momento me empezó a sonar mucho, que en la Tierra no vivimos la era del hombre o de los humanos, que hemos vivido y siempre la era de las bacterias, ¿sí? Las bacterias fueron los primeros organismos que poblaron nuestro planeta, y hoy por hoy continúan diversificándose en diferentes ambientes, en los ambientes más extremos, encontramos bacterias, las cuales en muchos casos son estudiadas por sus posibles aplicaciones biotecnológicas, sus posibles aplicaciones en técnicas de estudio, sus posibles aplicaciones en infinidad de procesos industriales incluso, con lo cual nosotros la idea fue empezar a decir, bueno, ¿qué bacterias tenemos en nuestro suelo? ¿Cómo las podemos conocer? ¿Cómo las podemos caracterizar? ¿Qué más podemos estudiar? Y sobre todo, ¿para qué nos sirve ese conocimiento? Entonces, a partir de ahí, lo primero que nos surgieron, obviamente, fueron preguntas. Por un lado, empezamos a preguntarnos, ¿pueden los manejos que se aplican hoy por hoy en los cultivos hortícolas modificar las estructuras a nivel de los microorganismos que habitan ese suelo, o solamente modifican el suelo en cuanto a su estructura sola? ¿Están separados estos procesos? Lo segundo y no menos importante es, ¿cómo vamos a detectar todas estas variaciones que se pueden dar entre los suelos tratados y no tratados? ¿Hay parámetros ya establecidos? ¿No sirven? ¿Son aplicables a nuestros cultivos? ¿Son aplicables a los cultivos hortícolas? Y por último, al menos por último en esta parte, fue, bueno, ¿cómo podemos mejorar esas prácticas agrícolas? O sea, ¿cómo le decimos a ese productor que tiene que evitar la degradación de ese suelo, pero tiene que seguir practicando su actividad económica? Entonces, bueno, ¿cómo podemos contribuir a ese evitar de la degradación del suelo? Para introducirnos en los que son los cultivos hortícolas, ¿sí?, más o menos se producen entre 8 y 10 millones de hortalizas anuales, ¿sí?, hortalizas que son altamente consumidas por todos, por la cantidad de minerales, micronutrientes que contienen. Tenemos más o menos unas 600.000 hectáreas, ¿sí?, de cultivos hortícolas. Pensemos que Argentina tiene unos 20 millones de hectáreas sembradas dedicadas a la agricultura, 600.000 hectáreas son de cultivos hortícolas.
Fundamentalmente todas estas hortalizas van a abastecer el mercado interno, ¿sí? Sin embargo, desde hace algunos años ha crecido la exportación, sobre todo en cuanto a bulbos, ¿sí? Tenemos un incremento de las exportaciones. Lo que tienen los cultivos intensivos, como la horticultura, es que hay una amplia variedad una amplia diversidad en cuanto a especies y sistemas de cultivo, ¿sí? Uno en el mismo terreno encuentra esto, por un lado un cultivo, por otro lado otro cultivo, más allá probablemente haya otro sistema produciendo otra hortaliza diferente, con lo cual es sumamente complejo, en algunos casos cada una de estas parcelas sufre tratamientos particulares dependiendo de lo que se estén cultivando, y después tenemos una rotación de cultivos que habitualmente es aplicada por los productores, que también cambia las condiciones, ¿sí?, de cada una de estas parcelas, por lo cual encontrar una homogeneidad de muestra además es sumamente difícil. Prácticamente en todo el país tenemos cultivos hortícolas, ¿sí?, con diferentes características. La variación climática que tenemos en la Argentina, la rica variación climática que tenemos, posibilita el desarrollo de varias, ¿sí?, actividades. Tenemos varias regiones, la región nordeste, la región noreste, la región central, la región de Cuyo, las regiones más patagónicas, y en Buenos Aires tenemos varias zonas donde se practican los cultivos hortícolas. Fundamentalmente en toda la Argentina tenemos hortalizas de hoja, como la lechuga, la selga, hortalizas pesadas o de raíz, como la papa y la batata, las crucíferas, ¿sí?, que tan ricas en antioxidantes son, como el brócoli, los zapallitos el coliflor y demás, y las hortalizas de flores, frutos y tallos, que es la gran mayoría de todo lo que se consume, ¿sí? También podemos clasificar a las hortalizas de estación, de invierno, de verano, además, y no en todos los lugares se van a producir todas estas hortalizas, algunas dependiendo de las estaciones y de los climas, dependiendo de la disponibilidad de las regiones. Particularmente, ¿sí?, Buenos Aires tiene la mayor productividad hortícola de todas las provincias, ¿sí? Buenos Aires es la principal productora de hortalizas de todo el país, con lo cual esto es un dato del Censo Frutihortícola del año 2005, que es más o menos los últimos datos que tenemos oficiales publicados en cuanto a la producción de frutihorticultura. Si vamos ahora, a la Universidad Nacional de Luján está en el medio de una zona que llamamos el Cinturón Verde del Gran Buenos Aires, ¿sí?, un cinturón donde tenemos una gran cantidad de producción hortícola, ¿sí?, donde tenemos 185.000 hectáreas de superficie sembrada, ¿sí?, ocupada para la producción de hortalizas, ¿sí?, con una gran cantidad de toneladas producidas anualmente. Esto también es dato del censo 2005, ¿sí? Luján se encuentra en una zona, en un territorio periurbano, ¿sí?, donde tenemos varias quintas y varias producciones hortícolas, ¿sí? Según los datos de este mismo censo, fíjense que tenemos 35 entidades o 35 parcelas que están destinadas, ¿sí?, a la horticultura y a la fruticultura, ¿sí? Fíjense que mayormente están destinadas a la horticultura, ¿sí? Si bien 35 nos parece un número bajo, pensemos que a veces en la misma parcela, ¿sí?, se encuentran diferentes familias, ¿sí? En general estamos hablando de sistemas productivos del tipo familiar, en lo cual diferentes familias trabajan diferentes parcelas, entonces que la parcela tenga unas cuantas hectáreas, quizás esté subdividida y cada familia se ocupe de 2 o 3 hectáreas, por lo tanto, este número que parece un poco, al menos a mí me pareció como poco, es un número representativo de establecimientos que tenemos en nuestra ciudad. De todas maneras, esto era al año 2005. Bien, estas quintas, como habitualmente las llamamos, de producción de hortalizas, ¿sí?, presentan diferentes problemas. La primera y fundamental es la alta incidencia de enfermedades y plagas. Estamos en una zona donde los suelos permiten el crecimiento de una amplia cantidad de patógenos, ¿sí? Por otro lado, tenemos la utilización de agroquímicos con prácticas de manejo bastante poco seguras, ¿sí? Las familias van a ir, y en general acá no se cuentan con un ingeniero agrónomo que esté trabajando en el asesoramiento constante, sino que en general las familias van a pedir alguna recomendación de qué puedo aplicar porque tengo tal o cual problema, y entonces
eso genera un problema peor, que es el uso poco seguro de los agroquímicos, ¿sí? Sabemos que el uso de agroquímicos puede generar la incorporación de otras sustancias a los suelos que puedan alterar sus propiedades naturales. Por otro lado, tenemos peligros de contaminantes. Estos mismos agroquímicos muchas veces son almacenados cerca de las quintas. Los recipientes sabemos que tienen un alto problema potencial por justamente lo que es el depósito de los recipientes plásticos. En general se utilizan prácticas poco sustentables, más que una rotación de cultivos y algo más. No existe una práctica que tienda a manejar estos cultivos de manera lo más segura y sostenible posible y sobre todo sustentable. Con lo cual se contribuye a la degradación de los suelos. Además, estos suelos que van perdiendo nutrientes, ¿sí?, provocan que las plantas cada vez tengan menor calidad, las hortalizas, con lo cual en general lo único que hacemos es fertilizarlas con enmiendas orgánicas e inorgánicas. Dentro de las enmiendas, por ejemplo, una que se utiliza habitualmente es la cama de pollo, o sea, el residuo de los galpones de pollos, con lo cual es perjudicial porque ahí estamos introduciendo nuevos componentes con otras salinidades y nuevos microorganismos a los suelos que pueden causar algunos desbalances. Con lo cual, algunas prácticas de manejo directamente atentan contra la estructura y la característica de estos suelos. Si nos remontamos a muchos años atrás, tenemos que el suelo siempre ha tenido varias características agrícolas, desde los dieguitas que sembraban en las terrazas en el norte de nuestro país, ¿sí? El uso agrícola siempre ha sido un uso bastante importante de nuestro suelo y es una actividad económica muy importante en lo que respecta a nuestro país. Tenemos diferentes tipos de manejos, por ejemplo, lo que llamamos un manejo de labranza tradicional, en los cuales los suelos son arados y removidos, ¿sí?, donde estos suelos son sometidos a varias labores antes de ser sembrados para mejorar las características de ese suelo, para prepararlo para la nueva siembra, ¿sí? Sin embargo, esto, si bien es lo más tradicional, también puede ser perjudicial, y ya se ha visto que pueden inducir cambios en las comunidades microbianas que no son del todo benéficos. Por otro lado, a partir ya de algunos años, lo que llamamos desde la Revolución Verde hacia adelante, tenemos el sistema de siembra directa, ¿sí? Un sistema de siembra en los cuales la manipulación con maquinarias de ese estilo ya no está. Acá lo único que hacemos es hacer el surco para poder sembrar, ¿sí? Pero el manejo acá del rastrojo y de las enfermedades lo vamos a hacer a través de agroquímicos, ¿sí? Este sistema de siembra directa está sustentado por un uso bastante más particular y mucho más mayoritario, con varios agroquímicos, entre ellos muchos herbicidas, que pueden alterar la salud y los equilibrios que están dados en estos suelos. Con lo cual, cada uno de estos manejos tiene diferentes, ¿sí?, pros y contras que pueden afectar a los suelos. Por otro lado, no nos olvidemos que estos suelos, en general, que se tratan con agroquímicos, y los cuales luego también son utilizados por los surcos y demás, tienen un alto grado de compactación, y esa compactación del suelo evita la aireación correcta de este suelo, y es un suelo extremadamente duro, ¿sí? Con lo cual le cambiamos también las características y las propiedades más físicas de este suelo, y que también tendrán algún impacto, vamos a ver más adelante, en lo que son las comunidades que pueden vivir acá. Con lo cual, si nos ponemos a pensar para qué usamos el suelo, ¿sí?, el suelo es fundamental para la filtración de nutrientes y contaminantes, ¿sí? Muchos contaminantes quedan retenidos en el suelo y así no llegan a las capas de agua, a las napas inferiores, donde alterarían la salud de los humanos. También en el suelo se fija nitrógeno, ¿sí? Tenemos fijadores simbióticos y asimbióticos que permiten la fijación del nitrógeno atmosférico, posibilitando a las plantas la absorción de los nitratos que necesitan. Es el sustento fundamental de plantas y animales, ¿sí? Todas las plantas anclan sus raíces en el suelo, o casi todas, ¿sí? Y los animales apoyamos nuestros pies sobre el suelo. Es fundamental en la regulación del reciclado de nutrientes, ¿sí? En el suelo habitan los descomponedores que van a servir para hacer todo el reciclado de nutrientes.
es la fuente de la herencia cultural, ¿sí? Todas las excavaciones que hacemos, arqueológicas y demás, son en nuestros suelos, en donde están guardados y depositados herencias de culturas anteriores. Es la base para la infraestructura humana, ¿sí? Cuando hacemos los cimientos para nuestras casas, estamos alterando nuestro suelo. El suelo tiene una característica fundamental que tiene un efecto supresor sobre las plagas, ¿sí? O sea, permite que los patógenos no estén desarrollándose de manera excesiva, ¿sí? Sobre las plantas que tenemos en nuestros suelos. Es el hábitat de miles de organismos. Del suelo también extraemos alimentos, fibras y combustibles, ¿sí? Lo estamos hablando cuando usamos para la horticultura, estamos usando el suelo para la obtención de alimentos. Permite la biodegradación de plaguicidas, ¿sí? Un poco relacionado a lo que es filtración de nutrientes y contaminantes. La presencia de microorganismos en el suelo sirve para la biodegradación de plaguicidas. Nos da el suministro de materiales para la construcción, ¿sí? De las canteras podemos obtener varios elementos que son utilizados en la construcción de nuestras casas. Y fundamentalmente es un gran reservorio de carbono, ¿sí? La materia orgánica está almacenada en ese suelo y puede ser reciclada por el mismo. Entonces, si pensamos en el suelo a partir de todos los servicios que nos brinda, no podemos dejar de pensar el suelo como un sistema, ¿sí? Abierto y dinámico, ¿sí? Un sistema que recibe materia y energía, que es también capaz de dar esa materia y la energía, y un sistema dinámico, un sistema que va cambiando, ¿sí? Con el tiempo, y que va cambiando no solamente en sus propiedades físico-químicas, sino también en la diversidad de organismos que podemos encontrar. Dentro de este ambiente, dentro de este sistema tan complejo, dinámico y demás, podemos decir que tenemos tres fases dentro de este suelo, ¿sí? Una fase gaseosa, que está dada por el aire presente en los poros del suelo, que van a condicionar las formas de vida, ¿sí? La presencia de oxígeno o la ausencia de oxígeno va a condicionar el desarrollo de formas de vidas aeróbicas y anaeróbicas. Por otro lado, la fijación de nitrógeno atmosférico también se da en esta fase gaseosa, cuando el aire atmosférico con nitrógeno es capaz de penetrar estos poros, ¿sí? En el estado sólido tenemos componentes orgánicos e inorgánicos que le van a dar la textura y la estructura a este suelo, y cuanto mayor sea el tamaño de estos agregados, diferente aireación van a tener, con lo cual la cantidad y el tamaño de estos componentes sólidos te están condicionando también la cantidad de gas que podrá estar en ese suelo. Y por último tenemos una fase líquida, que es el agua presente entre las partículas del suelo. Esta cantidad de agua también va a limitar la cantidad de oxígeno, ¿sí? La presencia de gases, y va a limitar los organismos que se puedan desarrollar. Hay algunos microorganismos que necesitan una actividad de agua mucho mayor, y hay algunos que pueden desarrollarse en condiciones más secas. Con lo cual, las tres fases del suelo están interaccionando entre sí y formando un sistema extremadamente complejo y extremadamente dinámico que van a condicionar la estructura de ese suelo. Y que condicionen la estructura va a significar que van a condicionar también las bacterias que pueden vivir en ese suelo, ¿sí? Si vamos puntualmente a los agregados que puede tener el suelo, ¿sí? Entre las arenas de cuarzo y demás, podemos tener espacios, ¿sí? Agregados que se forman y se pueden cementar por la materia orgánica presente en este suelo, por la cantidad de arcillas, por la cantidad de agua, por la cantidad de aire, ¿sí? Y por la cantidad de bacterias que muchas veces pueden secretar algunos polisacáridos o mucopolisacáridos que van a producir una mayor agregación y una mayor compactación de estos suelos. Fíjense que si cuanto más compactado esté esto, más pequeñas van a ser las partículas de aire, menor cantidad de agua va a poder tener este suelo, y van a estar condicionando qué grupos de bacterias van a poder vivir en estos microagregados, ¿sí? Con lo cual, fíjense que tanto los factores abióticos como los factores bióticos que nos hablan de las bacterias, nos van a estar condicionando cómo va a ser el desarrollo de la vida en este suelo. Con lo cual, el suelo es un sistema de engranaje, ¿sí? El microclima, o sea, la temperatura, la humedad, el pH de este suelo, va a condicionar los habitantes que tenga este suelo, y estos habitantes del suelo van a estar condicionando los factores abióticos. Pero a su vez los factores abióticos me van a condicionar qué habitantes tengo en este suelo, ¿sí? Con lo cual es un sistema de engranajes bastante complejo, y cuando uno estudia y trabaja con
suelos, se encuentra con varios factores que uno tiene que considerar. Si vamos a remontarnos a históricamente, tenemos muchos usos de los microorganismos en la agricultura. Uno bastante conocido es los fijadores de nitrógeno, ¿sí? Tenemos hoy en día una buena cantidad de inoculantes que se utilizan para las plantas leguminosas, que tienen una gran importancia económica, ¿sí? Que nos permite fijar el nitrógeno atmosférico, pasarlo a la manera que la planta lo pueda absorber. Por otro lado, tenemos un grupo de microorganismos conocidos con el nombre de PGPR, por promotores del crecimiento de las plantas, ¿sí? Que son organismos ampliamente utilizados porque permiten un mayor desarrollo, ¿sí? De las plantas, fundamentalmente de la raíz, lo que va a mejorar la absorción de esas plantas, por ende el rendimiento de estas plantas. Históricamente la microbiología agrícola ha aportado conocimiento en estas dos áreas, ¿sí? Pero hoy sabemos que las funciones de los microorganismos en el suelo son muchas más, y que estudiando todas estas funciones podemos llegar a mejorar aún más la agricultura. En el caso de los microorganismos son capaces de reciclar nutrientes, participan en todos los ciclos de los elementos geoquímicos, participan en la disponibilidad de elementos, ¿sí? En algunos casos pueden cambiar a la forma que es biodisponible y bioaprovechable para las plantas. Van a competir con las plantas y entre ellos por los nutrientes esenciales, con los cuales algunos se van a ver favorecidos en algunas condiciones. Pueden realizar simbiosis con las plantas, como vimos en la fijación de nitrógeno. Son agentes de bioremediación en muchos casos, porque son capaces de biotransformar algunos sustratos que están contaminando algunos suelos, y pueden también actuar como agentes de biocontrol de fitopatógenos, ¿sí? Pueden ser utilizados como factores supresores, ¿sí? En los suelos, que evitan la proliferación de microorganismos que son patógenos para varias plantas. Entre los factores que influyen la distribución de los microorganismos en el suelo, ¿sí? O sea, a qué organismos vamos a encontrar en cada profundidad y en cada tipo de suelo, tenemos fundamentalmente la tensión de oxígeno, ¿sí? El oxígeno vamos a tener una buena concentración en la parte superior y hasta los primeros 20 centímetros. Ya después la tensión de oxígeno va bajando y vamos cambiando a una forma de metabolismo aeróbica a una forma anaeróbica. La estructura del suelo, ¿sí? Esa presencia de polos o macropolos también va a condicionar la presencia de microorganismos. La cantidad de arcillas, ¿sí? Que pueden ser capaces de retener ciertas partículas. El potencial agua es fundamental, ¿sí? En suelos extremadamente secos va a haber microorganismos que no se van a poder desarrollar. La temperatura, ¿sí? Recordemos que el suelo es capaz de absorber calor de la radiación atmosférica y también de irradiar, entonces de producir el fenómeno de radiación, con lo cual la temperatura en el suelo puede ser variable. El pH de los suelos, el potencial redox, ¿sí? La capacidad de oxidación que pueda tener este suelo, y el contenido de nutrientes que puedan tener estos suelos también va a afectar la cantidad y la calidad de los microorganismos presentes. Si nos ponemos a pensar en cuántos microorganismos podemos encontrar en los suelos, si bien este número es altamente variable y depende del tipo de suelo y de todas las condiciones que dijimos recién, un gramo de suelo seco más o menos podría contener 10 a las 7 bacterias, 10 a las 6 actinomicetes, 10 a las 5 hongos, 10 a las 5 protozoos y 10 a las 4 algas. Fíjense que el grupo mayoritario siguen siendo las bacterias, como nos dijo Gould, vivimos en la era de las bacterias. Entonces ahora lo que nos planteamos con el grupo de investigación fue empezar a trabajar en estudios microbiológicos de suelos, ¿sí? En ver qué microorganismos habitan los suelos, ¿sí? De manera natural, y qué microorganismos pueden prevalecer en ciertas condiciones o en ciertos manejos hortícolas. El problema que tenemos con trabajar con cultivos microbianos es que uno cuando trabaja en cultivos, trabaja solamente con un grupo, con el grupo que haya podido cultivar. Y el problema que tenemos en los suelos es que solamente el 5% de los organismos son cultivables, o sea, solamente el 5% de esas 10 a las 6 bacterias van a ser organismos que podamos cultivar. ¿Qué quiere decir? Que podamos hacerlos crecer en una placa con el medio de cultivo adecuado. La mayoría de los microorganismos, la gran diversidad que tenemos de microorganismos en el suelo, permanecen todavía sin estudiar y no tenemos métodos de cultivo disponibles. Con lo cual, tenemos que cambiar la perspectiva, tenemos que mirar un poco más allá y tenemos que tratar de
buscar nuevas tecnologías o tecnologías ya existentes que las podamos aplicar al estudio de la diversidad microbiana de los suelos, ¿sí? Este es como el gran nuevo desafío al que nos enfrentamos. Particularmente, como soy bióloga molecular, empezamos con el grupo a decir, bueno, vamos a mirar dentro de las técnicas moleculares, que aparte hay un gran crecimiento, todos habitualmente vemos una gran cantidad de técnicas moleculares nuevas. Cabe destacar que a partir de 1953, con la dilucidación de la estructura del ADN que hicieron Watson y Crick con los resultados de Rosalind Franklin, las técnicas que hacen a la biología molecular, al conocimiento de los ácidos nucleicos, han sido cada vez mayores y con diferentes aplicaciones. Y técnicas que antes servían con un solo propósito, porque en general muchas surgieron para estudiar cuestiones de salud humana, enfermedades, pueden ser aplicadas tranquilamente en otras áreas y le podemos buscar la vuelta para tratar de hacer esos estudios moleculares, ¿sí? El segundo granito, para los que somos un poco moleculares fanáticos, la historia de la PCR, el descubrimiento de la Taq polimerasa, una enzima que, fíjense, particularmente proviene de un microorganismo que vive en una condición extremófila, ¿sí? Thermophilus aquaticus vive en condiciones extremadamente termófilas, y de ese microorganismo pudimos aislar la ADN polimerasa, ¿sí? Que fue utilizada en lo que llamamos la PCR, la gran y bendita para todos los biólogos moleculares técnica de la PCR. La PCR nos permite, la reacción en cadena de la polimerasa, lo que nos permite es obtener miles de copias de ADN a partir de menos cantidad de ADN, ¿sí? Entonces nosotros podemos obtener ADN de algún organismo y amplificarlo para tener miles de copias y poder estudiar. Basándonos en estos dos hitos, ¿sí? De la historia de la biología molecular, nos propusimos con el grupo de trabajo empezar a decir, bueno, a partir de una muestra de ADN, de una muestra de suelo, en vez de pasar por pasos de cultivo, hagamos estudios a nivel molecular, es decir, hagamos una extracción de ADN del total que tengo acá, del ADN genómico que puedo tener de todos los grupos de bacterias, y hagamos estudios a nivel molecular, a nivel de la secuencia. Podríamos habernos parado en diferentes niveles, ¿sí? Yo a partir de una bacteria puedo estudiar las proteínas, ¿sí? Entonces estudiaría la proteómica, podría estudiar el ADN, y entonces estaría haciendo la parte genómica, o también podemos trabajar con los mensajeros y podríamos trabajar con la transcriptómica. Elegimos trabajar con la extracción de ADN total y de todas las bacterias de ese suelo, aislar el ADN y pasar por un paso de secuenciación. Estudiar las secuencias de todas, ¿sí? El ADN presente en esta muestra ambiental, ¿sí? Y compararlo contra bases de datos ya existentes para tratar de evaluar la diversidad de una muestra, ¿sí? Entonces empezamos un gran desafío para nosotros que fue los estudios metagenómicos, ¿sí? O sea, estudiar la diversidad de especies de una muestra ambiental a partir del estudio de las secuencias totales de ADN, ¿sí? Nos sentimos un poco en la Matrix al principio, pero bueno, ya fuimos diseñando y afinando un poco nuestro trabajo. El enfoque metagenómico es bastante complejo. Podemos tener dos estrategias diferentes. En una podemos secuenciar el ADN de toda la muestra y estudiar el ADN de toda la muestra, lo cual es sumamente complejo porque no todas las secuencias, como les dije hoy, así como el 5% solamente son cultivables, no todos los organismos de todos los suelos están descritos exactamente, entonces es muy difícil comparar contra lo que no sabemos que estamos comparando, con lo cual elegimos acotar el enfoque y trabajar con la secuenciación del gen del 16S-RNA. Ustedes se acuerdan que todas las células tienen ribosomas, estos ribosomas tienen una subunidad mayor y una subunidad menor, cada una constituido por diferentes proteínas. En la subunidad menor del ribosoma bacteriano tenemos una proteína que se llama el 16S-RNA, que es un gen con dos características fundamentales. Por un lado, es ampliamente estable, entonces cuando yo estudio la secuencia, sé que se trata de bacterias, porque está solamente presente en la subunidad menor del ribosoma bacteriano, y por otro lado, cuando yo estudio secuencias que son muy variables, me permite diferenciar entre una especie y la otra. Entonces, es tan estable para saber que yo hablo siempre de bacterias, y es tan variable para permitirme separar entre especies.
con lo cual elegimos este método de la secuenciación del gen del 16S-RNA. Bien, ahora entonces, cuando ya estábamos en esto, dijimos, nos volvimos a parar a pensar y dijimos, bueno, ¿y es suficiente analizar el ADN total de una muestra? ¿Sí? Para determinar cuál es el estado de salud de un suelo hortícola. Después de mucho pensarlo, de mucho verlo, dijimos, no nos alcanza. Lo único que vamos a saber es la diversidad de ese suelo. Ahora, ¿qué pasa en ese suelo? Todavía no lo sabemos. Entonces dijimos, bueno, vamos a volver un poco al enfoque tradicional, hablando de los parámetros físico-químicos del suelo, ¿sí? Esos parámetros que caracterizan a un suelo. Dentro de eso, entonces, empezamos a evaluar los contenidos de nitrógeno, el contenido de fósforo, ¿sí? La cantidad de materia orgánica que tiene ese suelo, la textura, el pH, la conductividad eléctrica, la capacidad de intercambio catiónico, o sea, qué capacidad tiene de unirse a cationes o aniones, ¿sí? La salinidad, que tiene que ver con la conductividad eléctrica, que tiene que ver con qué cantidad de sales tengo en ese suelo, con lo cual, qué organismos me va a permitir que se desarrollen o que no se desarrollen. Con lo cual, empezamos a trabajar en todos estos parámetros en nuestros suelos, y entonces ahora nos volvió a surgir una duda, ¿y nos alcanza con estudiar las secuencias de ADN de las bacterias y los parámetros físico-químicos del suelo? Ya tenemos como todo descifrado, ya sabemos que esto efectivamente es un indicador de salud de ese suelo. Entonces ahí dijimos, no, tenemos que volver un poco al estudio microbiológico. ¿Por qué? Porque hasta acá nosotros podemos estudiar las secuencias de ADN, podemos saber la diversidad que tenemos, pero no sabemos qué interacciones se están dando entre esos microorganismos, ¿sí? No sabemos si esos microorganismos están trabajando o no, si están adecuadamente, si están presentes todos los grupos que necesitamos para que los nutrientes efectivamente estén biodisponibles para las plantas, con lo cual ahora empezamos a trabajar con otro enfoque, ¿sí? Que ya es el enfoque de los grupos funcionales, ¿sí? Qué conjuntos de microorganismos van a trabajar en una misma función en un determinado ambiente, que en este caso es el suelo, y que esa función va a tener un efecto benéfico o perjudicial, ¿sí? O sea, qué grupos de microorganismos, con qué propiedades van a trabajar, así como en Adventure tenemos que cada uno de los superhéroes tiene sus capacidades que aportar, los microorganismos del suelo es lo mismo. Cada grupo funcional es capaz, ¿sí?, de aportar algo a ese suelo. Bueno, ¿están trabajando realmente colaborativos? Si falta un grupo, ¿hay otro grupo que lo suplante? ¿Todos los grupos tienen una y una única función o pueden variar sus funciones porque tienen diversas facilidades de metabolismo? Entonces, un poco la idea fue integrar también lo que son los grupos funcionales, ¿sí? Dentro de los grupos funcionales más característicos de los suelos, como les dije, los fijadores de nitrógeno, simbióticos y asimbióticos, o sea, que hacen simbiosis con las plantas o que no hacen simbiosis con las plantas. Nitritadores, que me van a pasar de amonio a nitrito. Nitratadores, que me los van a pasar a nitrato, este nitrato que es lo que realmente las plantas absorben. Los desnitrificadores, que me van a volver nitrito y nitrato a amoníaco o a nitrógeno, que entonces si yo estoy fertilizando con una base, con una fuente de nitrógeno y tengo una presencia alta de desnitrificadores, estoy haciendo nada. Los microorganismos proteolíticos, amonificadores, celulolíticos, aquellos que son capaces de degradar la celulosa, ¿están presentes o no están presentes? ¿Sí? Tengo los aeróbicos o los anaeróbicos, ¿están trabajando bien, están trabajando unidos? O tengo un grupo y el otro, y entonces todo lo que aporto no sirve porque el otro grupo lo degrada. Aminolíticos, sulfato reductores y sulfato oxidantes. Fíjense que estamos otra vez en todos los grupos que tienen que ver con los ciclos biogeoquímicos más importantes, el nitrógeno, el azufre, y faltaría acá el fósforo, ¿sí? Con lo cual tenemos que tener en cuenta que el trabajo mancomunado de estos organismos, de estos grupos funcionales, hacen a una característica fundamental del suelo y pueden hacer a su salud y a sus interacciones con las plantas. Con lo cual, en este momento, lo que estamos pensando ya es que tenemos que trabajar en estudios integrados, ¿sí? En estudios que tengan en cuenta los moleculares. El estudio molecular nos da la diversidad, ¿sí? Nos dice cuánta riqueza de especies tiene ese suelo por la comparación de secuencias con las bases de datos ya establecidas. Por otro lado, los estudios microbiológicos, puntualmente la microbiología clásica,
si bien el 5% son cultivables, sabiendo qué microorganismos buscar, podemos trabajar para evaluar las interacciones, para evaluar estos grupos funcionales que nos permitan decir, bueno, esta diversidad ¿me sirve o no me sirve? Porque no me sirve decir solamente si tengo muchos microorganismos. Si no tengo los microorganismos que me sirven para ese suelo o los tengo un poco bajos en cuanto a abundancia, las interacciones no van a estar del todo bien dadas. Y por otro lado, tenemos que trabajar con los parámetros físico-químicos del suelo porque nos permiten evaluar el entorno, ¿sí? El ambiente, para que estos microorganismos puedan trabajar, ¿sí?, de manera adecuada para darme una mayor productividad en esos suelos hortícolas. Con lo cual, todos nuestros trabajos nos llevaron a integrar conceptos, ¿sí? Integrar conceptos de la química, de la biología, de la bioinformática, porque algo que no les dije, es que todas las técnicas de metagenómica, pasamos el problema, ya no es el problema más grande, la técnica en sí, como eran las técnicas de biología molecular hace unos años, sino que ahora es la interpretación de los resultados. Es el diseño y la interpretación. Con lo cual necesitamos de bioinformáticos que nos ayuden en el trabajo de la interpretación de los datos para que este fenómeno de la diversidad, ¿sí?, me sirva y tenga un sentido, ¿sí? Cuando empezamos a trabajar, nos decía Walter Panesi, trabajando en bioinformática, sí, encontrar la diversidad y que pegue una secuencia es fácil. Ahora, ¿qué aplicación tiene eso? Es lo complicado. Entonces, en estos estudios integrales, ¿sí?, donde integramos puntos de vista, donde integramos parámetros, nos permiten tener una visión más global acerca de todos los parámetros que afectan a los microorganismos y cómo los microorganismos afectan a esos parámetros. Con lo cual, un punto importante fue la construcción de un grupo interdisciplinario que estamos tratando de trabajar al menos entre todos, que aporten los diferentes puntos de vista, sin estar equivocados ninguno, sino que aporten una diferente visión a un problema que tenemos con los suelos de nuestra región y sobre todo con los productores hortícolas de nuestra región. Con lo cual, hasta acá, lo que hemos venido viendo en nuestros diferentes proyectos es que hay diferentes factores que afectan la diversidad de los microorganismos. Todavía no pudimos un poco ponderar cuál es el más importante, pero entre ellos tenemos las prácticas de manejo que se van dando en los diferentes lugares, el uso de agroquímicos, ¿sí? Tenemos un proyecto particularmente trabajando con agroquímicos y hemos visto algunos cambios en algunos microorganismos y en algunos parámetros del suelo. La presencia de patógenos, ¿sí? La presencia de patógenos también va a desbalancear o va a jugar, o es más, la presencia de patógenos es debida a un desbalance en estos microorganismos, y la presencia de microorganismos exógenos, ¿sí? Microorganismos que pueden ser introducidos en un ambiente hortícola y que pueden afectar el buen desarrollo de los cultivos. Ahora, hasta acá podríamos preguntarnos, bueno, pero si yo no soy productor hortícola y no trabajo de esto, no hago investigación, ¿cuál es un poco el problema? Bien, lo principal que tenemos es que dijimos que los suelos tenemos biodiversidad, ¿sí? Y tenemos una riqueza de especies, tenemos una diversidad funcional que ayuda, ¿sí?, y que contribuye a que el ecosistema funcione. ¿Se acuerdan que yo les conté que tenemos un montón de funciones que el suelo nos da? El problema es que si perdemos esa biodiversidad, ¿sí?, podemos tener un impacto en la salud humana. ¿Por qué? Porque podemos tener, amén de una menor calidad nutritiva en nuestros alimentos, también se pueden proliferar diferentes patógenos que pueden afectar. Y se acuerdan que el suelo funcionaba en un filtrado, ¿sí?, de nutrientes y contaminantes, con lo cual la pérdida de la riqueza de la biodiversidad de microorganismos en un suelo puede llevar a que se incremente el número de microorganismos patógenos o la presencia de algunas toxinas producidas por otros microorganismos en las napas de agua, con lo cual tiene una directa implicancia en la salud humana, ¿sí? Con lo cual, mantener la biodiversidad de los suelos es fundamental para mantener varios factores que pueden afectar a la salud humana. Ahora les voy a contar brevemente los proyectos que tenemos en marcha, que bueno, este año debido a la pandemia están como un poco parados en cuanto a la parte práctica. El primer proyecto en el que empezamos a trabajar fue la evaluación de la diversidad microbiana mediante estudios metagenómicos en suelos hortícolas trabajados con plaguicidas, ¿sí?
Como siempre, la doctora de Barrios es la directora de nuestros proyectos y estamos trabajando con el licenciado Walter Panesi, Andrés Pin, que es de Química Analítica, y gente de Bioinformática y bueno, el grupo de suelos. En este proyecto la idea era determinar la interacción entre un plaguicida, el fosfetilaluminio, que es un fungicida, que se utiliza para una enfermedad que es la enfermedad de una podredumbre que afecta a las plantas de frutilla, ¿sí? Entonces, la idea era ver qué pasaba con la aplicación de este plaguicida, ¿sí? En condiciones de laboratorio, y bueno, después la idea era mostrar en condiciones a campo. El ensayo de las condiciones de laboratorio ya lo hicimos, este año no pudimos hacer el muestreo de las condiciones a campo, esperemos hacerlo lo más cercano posible para poder comparar estudios, determinando no solamente la concentración del aluminio como un seguimiento de la degradación del plaguicida, sino también de considerar qué pasa con estos grupos microbianos, con la estructura de estas comunidades debido al cultivo de frutillas. Como ven, no sé si se llega a ver bien, pero aparte de la frutilla se cultiva como en estas líneas con lomos, que lleva una bolsa, ¿sí? Van cubiertos con nylon, para que la frutilla no entre en contacto con la tierra y no se pudra, porque en definitiva acá lo que nos importa es que es consumir la frutillita como nos gusta a todos. Con lo cual, la idea es evaluar qué pasa con estos suelos, que les cambian sus condiciones de salinidad, de temperatura y demás, y qué pasa con los microorganismos que vivirían acá. Siempre la idea es comparando los microorganismos que están presentes en la parte hortícola, comparando con los suelos de las zonas cercanas, ¿sí? Para asegurarnos de que estamos tratando con el mismo tipo de suelo. El segundo proyecto que tenemos es un proyecto multidisciplinario, ¿sí? Donde acá empezamos como a ampliar las visiones del grupo y a ampliar las personas que trabajan. Lo dije también la doctora de Barrios y estamos con la doctora Beatriz González, en la variación de las comunidades microbianas presentes en los suelos hortícolas de la zona de influencia, y acá sobre todo tenemos en cuenta, estamos trabajando con el grupo de fitopatología y con el doctor Luis Wall, que es de la Universidad de Quilmes, trabajando más que nada ahora, cambiamos un poco el enfoque, tratando de evaluar también qué pasa con, no solamente con las comunidades microbianas, sino con la aparición de patógenos, ¿sí? Con el grupo de fitopatología la idea es trabajar un poco, ver si hay una mayor incidencia o una menor incidencia, o una mayor agresividad de algunos fitopatógenos presentes en los suelos, debido a la variación de las comunidades microbianas en los suelos por los manejos hortícolas. Estábamos trabajando con un ensayo de ponderación de daño en cuanto, para tratar de encontrar qué parámetros son los más significativos. Por otro lado, tenemos un proyecto departamental en los cuales estamos evaluando diferentes estudios microbiológicos, químicos y moleculares en suelos hortícolas de la provincia de Buenos Aires. En la idea es trabajar, cambiamos de cultivo. En general nos habíamos centrado mucho en frutilla, este proyecto lo hicimos más en hortalizas de hoja, por tener una alta importancia y una alta frecuencia de cultivo en la provincia de Buenos Aires y sobre todo en la zona de influencia de la universidad. Y por último, un proyecto de investigadores en formación que dirijo yo, que es también un estudio microbiológico, físico-químico y molecular, ya teniendo en cuenta no solamente algunos marcadores moleculares y algunas cuestiones de las comunidades microbianas, sino acá sí trabajando ya con los grupos funcionales. Nuestros proyectos en el tiempo fueron evolucionando y a medida que nos íbamos haciendo cada vez más preguntas, fueron surgiendo nuevos proyectos y nuevas incorporaciones de técnicas para tratar de poder evaluar de la manera más completa o de la manera más integral que podamos estos suelos. En cuanto a algunas consideraciones finales que tenemos, el uso de estos indicadores a diferente nivel, o sea, a nivel molecular, a nivel microbiológico o a nivel de los parámetros físico-químicos, nos permite hacer un estudio integral de los suelos. Esos estudios integrales en general suelen servir no solamente para hacer una cuestión descriptiva al principio, porque piensen que en cuanto a suelos hortícolas no tenemos demasiados datos ya hechos. Es más, cada quinta, cada sistema de producción tiene diferente historia y es más, hasta diferente tiempo de explotación, con lo cual la idea un poco es
tratar de describir qué pasa con esas comunidades microbianas, tratar de ir comparándose entre diferentes manejos, ¿sí? Hoy por hoy tenemos cada vez mayores lugares donde se dedican a los manejos agroecológicos. Bueno, a ver qué pasa con esos manejos agroecológicos, como se están iniciando, podemos tomar la foto como al principio, para ver dentro de unos años, ¿sí?, cuál es las mejores prácticas, o al menos tratar de dar un mayor aporte a esos productores en cuanto al uso adecuado de los suelos. Con lo cual, comparar también entre diferentes quintas que tienen años en la producción hortícola tradicional, compararla con aquellos que son tierras más jóvenes y sometidos a otros manejos diferentes. Por otro lado, comprender estos procesos, ¿sí?, pueden mejorar la producción. Por un lado, no le podemos decir al productor, no produzca. La idea es, en realidad, decirle al productor, bueno, ¿cuál es la mejor manera de obtener cultivos hortícolas con las mejores condiciones y sobre todo que sean procesos sustentables y que no produzca lo que llamamos el agotamiento o la fatiga del suelo, ¿sí? Que no esté un año sin poder producir porque el suelo ya no le da para producir más nada, que tenga una producción continua, pero con un proceso de reparación, que todos sabemos que muchos ecosistemas tienen sus procesos de autodepuración y de limpieza, que ayudan, ¿sí?, a que el ecosistema mantenga su estructura productiva, sobre todo, con lo cual la aplicación de esas normas de ecología básica a los agroecosistemas podría permitir, ¿sí?, una mejora en la producción hortícola. Y por último, la aplicación de buenas prácticas agrícolas que podrían permitir, ¿sí?, que se evite la degradación de estos suelos sin bajar el rendimiento de los cultivos, ¿sí? Tratando de maximizar y de poner en una balanza esas dos grandes cuestiones que el productor tiene en mente, ¿sí? Por un lado, producir con un alto rendimiento y, bueno, inculcarle un poco esto de, bueno, evitar que se degraden esos suelos. En cuanto a nuestra experiencia particular, ¿sí?, esta transferencia del conocimiento que se genera en la universidad a los sectores productivos con importancia regional nos parece sumamente importante, porque la idea es poder acercarnos al productor y tratar de llevarle soluciones a partir de lo que generamos en la Universidad Nacional, ¿sí?, tratando de hacer esa vinculación desde el conocimiento que generamos hacia el sector productivo importante, y que con una gran cantidad de hectáreas y de toneladas al año. Y por otro lado, para nosotros, la conformación de equipos interdisciplinarios que nos permiten crecer como científicos y sobre todo trabajar en diferentes puntos de vista, en diferentes condiciones, con diferentes herramientas que nos permiten desarrollar otra información mayor. Bueno, como agradecimiento particular a la universidad y al departamento, por el financiamiento y por el lugar para trabajar y para desarrollar estos proyectos. Y bueno, el grupo de trabajo, otra vez, la doctora de Barrios que nos dirige, y bueno, el grupo de fitopatología con los que a veces articulamos para el proyecto multidisciplinario y a veces también estamos trabajando en otras cuestiones. El doctor Luis Wall, que es investigador CONICET, investigador de la Universidad de Quilmes, que nos ayuda muchas veces con la visión y con algunos aportes en lo que es la microbiología de suelos. El licenciado Walter Panesi, que nos ayudó también en la parte de bioinformática y nos ayuda todos los días cada vez que nos surge alguna cuestión con el análisis de datos. Andrés Pillín, que nos ayuda él es profesor de química analítica, nos ayuda con toda la parte analítica de resultados. Florencia Prosósimo, que trabajamos en la parte ella es especialista en la cuestión de producción avícola, y nos ayuda a veces con la introducción de las camas de pollo y demás, para saber qué bacterias y demás, así que con los ensayos microbiológicos. Y bueno, nuestros dos pasantes, Abigail y Santiago, que están trabajando habitualmente con la producción de datos y con la preparación de materiales. Y bueno, como reflexión final, nosotros en general, fíjense que esto lo decía Leonardo da Vinci en 1510, conocemos más acerca del movimiento de los cuerpos celestes que del suelo donde pisamos, una realidad que sigue siendo cierta hoy por hoy. Nos falta comprender muchísimo sobre la biología de los suelos y sobre todo comprender,
su funcionamiento para tratar de no solamente las prácticas extractivas, sino también tratar de utilizar ese uso de manera lo más sustentable posible. Y bueno, como no podemos viajar, aunque sea un viaje mental hacia otros lugares. Bueno, Silvana, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por la posibilidad de participar. Bien. Yo te silencio el micrófono, ahí lo silenciaste, por así no hace eco. Bueno, agradecerte realmente por toda esta información que nos brindaste, realmente fue muy clara, además de conocer todos los proyectos en los cuales estás trabajando vos, como mucha gente de la universidad, en pos de siempre buscar la mejora. El cuento cómo seguimos, que todavía nos quedan algunos minutos más para poder aprovecharlo y poder ir aprendiendo de todo lo que Silvana nos puede brindar. Por un lado, bueno, como les comenté al principio, pueden dejar sus preguntas en el chat para que Silvana pueda responderlas, las iremos leyendo. Y mientras ustedes van pensando algún tipo de preguntas que puedan darle a Silvana, les cuento algunas que vamos a ir dejando en el chat y que nos van a servir para hacer la retroalimentación de lo que sucedió en este encuentro. Pero primero, antes que nada, le vamos a compartir el enlace con el sitio web, todos los webinars que tenemos de aquí hacia adelante para que puedan observarlos y puedan ver si a alguno les interesa e inscribirse. Eso en primer lugar. Después, con la idea de seguir mejorando, vamos a dejarle una encuesta que les rogamos por favor que puedan responderlas. Es muy breve para seguir mejorando día a día esta cantidad de webinar que estamos haciendo, donde muchísimos docentes se brindaron para poder brindarle a la comunidad todos sus conocimientos, sus proyectos. Y por último, y no menos importante, les dejamos el formulario para que completen y se puedan estar llevando un certificado de asistencia a este webinar. Así que Carla le va a estar compartiendo, ya seguramente lo estará haciendo en el chat. Así que los invitamos a que entren a cada uno de esos enlaces mientras van dejando las preguntas, que ya en instantes se las estamos haciendo a Silvana. Silvana, si querés dejar de presentar, así te vemos mejor. Ahí va. Bueno, mientras van ingresando a los enlaces que están en el chat, estamos con una pregunta. Vieron que acá en el chat a veces nos perdemos, pero vamos a poner que no se nos va a perder ninguno. Lo tenemos acá, a Carlos Covila, por la charla y te agradece. Y la pregunta que te hace es si hay una investigación en relación a la estructura de la comunidad microbiana como indicador de uso sustentable o no del suelo. Estamos iniciándola esa línea, sí. Al principio fue como una cuestión meramente descriptiva más con los proyectos anteriores. Con el último, con el multidisciplinario que salió y con algunas cosas más, sí, la idea es encontrar dentro de los bioindicadores que tenemos cuál es la más indicadora de uso sustentable o no del suelo. La idea la tenemos, lo que pasa es que, bueno, la línea, o sea, todas las líneas la empezamos como hace bastante poquito, y bueno, es como que va creciendo la pregunta y van surgiendo nuevas cuestiones de uso. Todavía no lo hicimos, pero lo estamos haciendo. Tenemos una línea como destinada a eso de uso sustentable. Muchas gracias. Te paso otra pregunta.
Y la pregunta es la siguiente: ¿hicieron algún estudio sobre el impacto de los agroquímicos como disruptores endocrínicos en la salud, como infertilidad? No, por ahora nada de esto llevado a la salud humana, puntualmente no. Lo único que estamos haciendo con agroquímicos es detección de algunos agroquímicos, los fundamentales que se utilizan, y más que nada a nivel de relacionarlo con la diversidad microbiana que tenemos. En cuestiones de disruptores endócrinos, como infertilidad o no, la verdad que todavía no. Bien, gracias, Silvana. Vamos con una más, en este caso de Evelyn. ¿Cuál sería exactamente el daño que generan los agroquímicos en el suelo? Y ella comenta que es un trabajo sobre agroquímicos, pero en cómo afecta a la sociedad. Sí, en realidad, en la cuestión de agroquímicos y suelo, lo que hemos visto es que en general, con el que más tenemos resultados, que es con la cuestión del plaguicida, el foxetil aluminio, lo que hemos visto es que baja la diversidad de suelos, la diversidad en términos generales, y que nos baja algunos grupos. Por ejemplo, vimos que los solubilizadores de fosfato iban bajando en la proporción, o sea, hay algo del aluminio que incomoda las condiciones de crecimiento, con lo cual es bastante más complicado que las bacterias puedan desarrollarse. Hasta acá lo que hemos visto es que baja la diversidad. Aún no, todavía no hemos visto algunos efectos más a largo plazo. Nuestro estudio lo hicimos a 60 días en condiciones de laboratorio y todavía nos falta hacer la comparativa, como dije hoy, en el ensayo a campo, porque bueno, íbamos a hacer en abril de este año, que es la época de la frutilla. El año pasado fue un poco complicado para trabajar con cuestiones de muestras de campo, por el tema de que hubo bastante sequía, entonces muchos patógenos no desarrollaban, y este año fue todavía más complicado porque no podemos salir, así que todavía no hemos hecho. En la cuestión de agroquímicos hay un montón de bibliografía con una baja en la diversidad. Hay varios trabajos con glifosato, bajando a la biodiversidad exactamente de suelos, pero en general es como que todavía no se ha no lo podemos comparar o transpolar a decir un efecto puntual en la salud fundamental humana. Pero bueno, estamos como en esa línea. Sabemos que baja la diversidad de microorganismos. Eso está bastante estudiado y bastante desarrollado. En cultivos extensivos. En intensivos estamos tratando un poco de determinar eso, cuál es el efecto puntual. De agroquímicos hay un montón de trabajos desde hace 20 años, pero todavía no nos terminan de quedar claros todos los mecanismos. Bien. Tenemos una pregunta de Adoni Giorgi, que primero, bueno, te felicita por la charla. Y la pregunta que te hace es si encontraron diferencias entre la diversidad genética asociada a distintos cultivos hortícolas. Todavía no tenemos los resultados. Comparamos entre frutilla y las de hoja que teníamos en la región que era selga, pero todavía no tenemos los resultados del todo analizados. No le puedo decir si sí o si no. Sería en la próxima etapa, le cuento. Porque todavía no tenemos del todo analizado las cuestiones. Bien, Silvana, y vamos con la última. Victoria también, bueno, agradece la charla que brindaste. Y lo que dice es si me explicarías cómo se trabaja con las subunidades ribosómicas para determinar que se trata de bacterias, hongos o cualquier microorganismo. Sí, Victoria, en realidad lo que tenemos es, cuando vos trabajás con con el ADN, que codifica las secuencias ribosomales, vos la secuencia del 16S-rCNA ya se recontra conoce, entonces uno trabaja con primers generales, ¿sí? Para trabajar, y sabe que la del 16S-RNA solamente está presente en bacterias, con lo cual trabajamos con los KID, hacemos un desarrollo nuevo de primer con la secuencia que está publicada para bacterias, ¿sí? Para eucariotas no se trabaja con 16S-RNA porque no está presente la subunidad del ribosoma eucariota, es más grande. ¿Te acordás que los ribosomas en procariotas son 70S, los en eucariotas son 80S? Con lo cual, ahí trabajamos exactamente, hacemos la extracción de ADN
y lo que hacemos, la secuencia, es amplificar. Antes de secuenciar, en general amplificamos, y amplificamos con primers, que son específicos y pegan de una manera adecuada para 23 o 18 RNA cuando trabajamos con organismos eucariotas. Eso es como parte de la técnica, trabajamos. Acordate que además los genes eucariotas y procariotas, como tienen procesamiento diferente, un splicing diferente, podemos determinar ahí si son eucariotas o procariotas. Bien, Silvana. Vos sabés que tenemos una preguntita más por ahí, y también de Miriam, y dice, con el grupo de Fito, Estudio de las Plantas, ¿tienen algún proyecto? Sí, con fitopatología tenemos un proyecto que es el multidisciplinario, que es con el estudio de patógenos. Con el grupo de fito de plantas, no, todavía no. Bien, Silvana, muchísimas gracias. Creo que ya fueron respondidas todas las preguntas, así que ya vamos a estar dando cierre a este webinar. Sí. La dejamos a Carla para que diga las últimas palabras y termine de saludar como corresponde. Muchas gracias a todos. Gracias, Javier. Bueno, agradecer nuevamente a todos los presentes, invitarlos a participar del ciclo de webinares que forman parte de este ciclo de webinares, de los próximos webinares que se van a dar, que forman parte de este ciclo de webinares. Agradecer especialmente a Silvana, que dio un interesante webinar. Les dejamos los links en los chats y los esperamos en los próximos webinares. Muchas gracias a todos.